Hermanos, Maranata, Cristo viene. Pero para eso debemos estar preparados. Leíamos hace un rato el verso de Tito 2:7 que dice: presentándote tú como ejemplo de buenas obras en todo. De modo que el enemigo no te avergüence, no tenga nada malo que decir de ti. Amén. Debemos estar preparados. Voy a invitarle para que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. El quinto mensaje a la iglesia, el mensaje a Sardis. Ya hemos visto 4 hasta aquí. El primero a Éfeso, que titulamos Ortodoxia sin amor. El segundo a Esmirna, miedo a la persecución y al sufrimiento. Son las amenazas que enfrenta la iglesia. Tercero, el mensaje a Pérgamo, transigir en la fe, es decir, ceder para acomodarse al mundo. El cuarto, a Tiatira, que es la tolerancia que lleva a la muerte, cuando se tolera el pecado y la doctrina falsa. Y el quinto, el mensaje a Sardis. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Digamos todos juntos lo que dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Digan conmigo: porque son dignas. Leamos juntos el 5 y el 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Nueva Versión Internacional dice: yo conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Una buena fama es el título del mensaje de hoy. La amenaza de una buena fama ante el mundo, pero vana delante de Dios. Una buena fama ante el mundo, pero vana delante de Dios. El semáforo se puso en amarillo justo cuando iba a cruzar en su automóvil la intersección. Y como era de esperarse, hizo lo correcto. Se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que había podido rebasar la luz roja acelerando en la intersección. La mujer que venía en el automóvil de atrás se puso furiosa. Le tocó la bocina por un largo rato e hizo comentarios soeces en voz alta, ya que por su culpa no había podido avanzar, y para colmo de males se le cayó el celular y todo el maquillaje que llevaba en sus piernas. En medio de su pataleta, escuchó que alguien le tocaba el cristal del lado. Allí junto a ella estaba el policía, mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir inmediatamente de su coche con las manos arriba
La llevó a la comisaría, donde la revisaron de arriba abajo, le tomaron todas las fotos posibles y las huellas dactilares y la colocaron en una celda. Después de un par de horas, un policía se acercó a su celda, abrió la puerta y la señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo la estaba esperando con sus objetos personales. Señora, lamento mucho este error, le explicó el policía, pero le mandé a bajar del auto mientras usted tocaba su bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil de al frente, maldiciendo, gritando improperios, palabras soeces. Y mientras la observaba, me percaté de que su carro tiene en el bumper un sticker que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su tablilla tiene un borde que dice: yo escojo la vida. Y otro sticker que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene el famoso emblema cristiano del pescadito. Y como era de esperarse, entonces yo supuse que el auto era robado y usted una ladrona. Un día alguien me dijo: ¿qué hacemos con la hermana tal? Que ya no se la aguantan en el vecindario. Nadie le puede decir nada porque es grosera. Y encima de todo me dice: luego no se la pasa orando en su iglesia. Hermanos, estas simpáticas historias nos muestran la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Nos preocupa, sí, la reputación de la iglesia, pues hoy por hoy se vive un cristianismo nominal, es decir, un cristianismo de nombre. Tienes nombre de que vives, pero realmente eres un muerto. Pues no es una convicción que esté generando una nueva vida, sino un cristianismo que luce como una moda más en este mundo, que atrae sí a multitudes, pero basado en estrategias humanas, como la del mercadeo, que quieren generar solo una buena fama ante el mundo, pero no transformar vidas. Hoy muchos se preocupan, sí, por eso, por esto, por dar a su congregación un nuevo enfoque, un nombre que atraiga, un nuevo look, con el cual impresionar. Unos son reconocidos por su enfoque en la sanidad, otros en la liberación, en los milagros, otros por su trabajo social y con universitarios. Hoy tenemos iglesias tradicionales y contemporáneas también, carismáticas y anticarismáticas, denominacionales, y sobreabundan las independientes. Y en fin, para todo tipo de consumidor. Estamos los que nos preocupa la buena palabra, la teología, la capacitación, la buena alabanza o la música. Y hasta nos sentimos orgullosos cuando los de afuera mencionan nuestra sana reputación que los atrae. Pero aquí el Espíritu Santo nos exhorta y nos recuerda que ese orgullo por este gran ministerio que tenemos es pecaminoso y Dios se opone a él. Pues si no tenemos cuidado, hermanos, podemos inflarnos mucho como el sapo, ¿no? Hasta no darnos cuenta de que también podemos ganarnos la reputación de estar vivos, cuando en realidad no somos más que otra iglesia del montón que solo quiere conquistar un público.
Y en Colombia la iglesia sí que se ha quedado en esto. Modas, emociones que mueven a multitudes. ¿Cómo luce la iglesia en Colombia hoy? Es una iglesia que está generando cambios, vidas transformadas, un testimonio que trasciende. El problema, hermanos, es que la valoración de las personas de allá afuera, en definitiva, no tiene importancia. Lo que importa es la valoración que hace el Señor aquí en su palabra. La pregunta es, ¿qué piensa Jesús de su iglesia hoy? ¿Qué piensa el Señor? La iglesia enfrenta la amenaza de la buena fama. Cuando confiamos más en nuestras capacidades, dones, ministerios o estrategias para edificar iglesia y así crearnos un gran nombre, de tal manera que el público diga, es que es la iglesia mejor, la más grande, la más próspera, mira cómo hay de carros, hay gente de bien. Y nos creemos importantes por la gran obra que estamos realizando. Eso es peligroso, porque estamos olvidándonos de que Jesús posiblemente esté afirmando que estamos muertos. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que tienes fama, renombre, reputación de cristianos, de estar vivos, pero en realidad estás muerto. Porque, hermanos, quitar los ojos de Jesús para ponerlos en estrategias humanas y así querer llenar una bodega en eventos que no transforman, sino que dan fama, nos llevan a la muerte cuando nos olvidamos del Señor. Al igual que en los demás mensajes, los anteriores 4 mensajes, la invitación aquí es la misma, es a mirar al Cristo resucitado, como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Es mirarlo a Él como la única fuente de vida para la iglesia. Mire usted, el Apocalipsis, el número 7, indica plenitud de calidad y de cantidad. Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, cuando Juan saluda a las iglesias de parte del Dios Trino, él lo describe de la siguiente manera: al Padre como el que es, el que era y el que ha de venir. A Jesús, al Hijo, como el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. Y al Espíritu Santo como los 7 espíritus que están delante de su trono, simbolizando así al Espíritu en su plenitud. Entonces, aquí ahora, en este saludo, Él nos está diciendo que Jesús tiene al Espíritu Santo en plenitud. Y las 7 estrellas, que según el capítulo 1 también y el verso 20, son los ángeles que representan a las 7 iglesias y que son los que transmiten la palabra de Dios a ella, mostrándonos así que Jesús es la única fuente de vida para la iglesia, porque Él tiene al Espíritu en plenitud y la palabra que da vida. ¿Por qué la iglesia necesita ver este aspecto del Jesús resucitado? Pues, hermanos, por el orgullo. Porque empezamos a confiar más en el sueño de la buena fama y vamos olvidándonos de la verdadera fuente de vida que se llama Jesucristo. La palabra traducida aquí como fama significa literalmente nombre, como bien lo traduce la Reina Valera. Y aquí Jesús enfatiza 3 veces este concepto, nombre. Una en el verso 1, tienes nombre de que vives, refiriéndose al nombre por el cual nos preocupamos nosotros aquí en la tierra.
Y 2 veces en el verso 5, no borraré su nombre, confesaré tu nombre, refiriéndose al nombre que realmente a Él le interesa, que tengamos vida eterna. ¿Cuándo la iglesia puede ganar aquí la fama de estar viva? ¿Cuándo? Pues hermanos, podemos pensar que nuestras iglesias están vivas cuando la asistencia es alta y sigue en aumento. O cuando hay muchos niños y jóvenes también. Cuando hay dinero y recursos de sobra. Cuando hay muchas actividades, eventos y programas. Otros piensan que la iglesia está viva cuando se trabaja arduamente con la comunidad de afuera. Se ayuda al pobre, al necesitado, al habitante de la calle. Por lo menos en los Estados Unidos, esto sí que se enfatiza mucho, la ayuda social. Y ellos están prestos, dispuestos a dar, a donar. Es como si se calmara la conciencia con esto, ¿no es cierto? Cuando el adúltero viene y se persina, le corres hoy empató. Pero son esos indicativos seguros de que la iglesia está viva. En realidad, hermanos, ya sea de manera consciente o inconsciente, todos estamos tratando de construir aquí la marca de la iglesia perfecta. Pero ¿será la que trasciende delante de Dios? Ahora, hacer estas cosas está bien, hay que hacerlas. Es correcto querer ganar almas a través de todas estas estrategias. Pero el problema es creer que son en los eventos, las estrategias que hacemos son las que transforman vidas y contentarnos con llenar una bodega y nada más. De pronto estamos llenando templos de asistentes, adeptos que no han nacido de nuevo. Creemos que eso es un indicador de vida para la iglesia. Y yo les pregunto, entonces las iglesias de un pueblo, una iglesia pequeña que no tiene nada de eso, entonces está muerta, que no tiene banda, que no tiene luces, sonido, juego, cámara, acción, Facebook. Pero un testimonio personal. Hace muchos años, cuando la iglesia era muy pequeña, pasábamos de 80 a 120. Y la iglesia era muy tradicional. Y muchos de los que estaban trabajando conmigo aquí, empezábamos el ministerio de alabanza, se cansaron de un momento a otro y se fueron de la iglesia, según ellos, porque la iglesia estaba muerta. Me decían, vámonos para allí, allá se pianos, baterías, pastores, un doctor y tal. Hay mucha gente. Ni por poco me persuade. Estuve a punto de salir corriendo. Recuerdo que el hermano Alberto Lizarazo le dije, ¿yo qué hago, hermano? Me siento amargado, aburrido. Y él, como buen militar, me dijo, aquí nos sacan, esta es la trinchera que el Señor nos ha dado, aquí me sacan es el cadáver. Y salimos muertos. Y así fue, hermanos. Precisamente ahí estaba naciendo el ministerio que el Señor nos había dado. Y se estaba gestando el crecimiento de la iglesia. Debemos tener cuidado de cómo valoramos y evaluamos la iglesia. La iglesia de Sardis tenía fama. Si hubieras ido a esa ciudad, todos te lo hubieran recomendado. Es que tiene el nombre más lindo, el eslogan más interesante, atractivo. Te vas a conectar, a sentir bien. El sonido, las luces. No hay otra iglesia, esa es la mejor.
Pero Jesús, que conoce la condición real, parece que no están realmente vivos. Porque, hermanos, se pueden tener buenos programas que entretengan a multitudes y estar muertos. Se pueden tener buenos proyectos que desafíen a muchos y tener el lugar lleno de muertos. Pero en realidad estás muerto, estás engañado. Son unos impíos en su manera de vivir. Sardis se jactaba de dos cosas: de su riqueza y de sus defensas naturales. Ella estaba situada en la cima de una colina rodeada por acantilados peligrosos y se le consideraba imposible de conquistar. Su confianza era tal que no colocaron guardias en esos acantilados, pues los consideraban tan peligrosos que nadie les podría llegar por ahí. Y en su arrogancia los condujo a la derrota no solo una, sino dos veces. Por donde menos lo esperaban, atrevidos guerreros, arriesgando sus vidas, los tomaron por sorpresa. Y además, un gran terremoto la destruyó en el año 17 después de Cristo, dejándola en la ruina total. Su orgullo fue tratado. El rico que terminó miserable y el invencible derrotado. Hermanos, el orgullo mata. Además, a pesar del carácter, dicen los estudiantes, a pesar del carácter pagano de esta ciudad y de esta iglesia, parece que Sardis nunca llegó a experimentar persecución y por eso no tenían vida espiritual. En la actualidad, nosotros también estamos propensos a esa misma condición. Tenemos recursos de sobra, poder, capacidades, estrategias, libertad. Nadie nos está persiguiendo. Y muchas cosas que creemos perfectas para edificar el reino de Dios. Entonces dejamos de mirar a Cristo. Y nos jactamos más de nuestra reputación que del mismo Señor. Y la invitación, hermanos, es esa: a mirarlo a Él como única fuente de vida, quien a través de su Espíritu y de su palabra edificará a su iglesia, así como lo hizo con la primera iglesia ya en Hechos 6:7, donde la palabra iba acompañada del poder del Espíritu y la iglesia crecía y se multiplicaba, dice el verso 7. Hermanos, a una iglesia así, que por fuera parece muy viva, pero por dentro está moribunda, el Señor la quiere restaurar. Y aquí vemos dos advertencias que generan vida. Advertencias que generan vida. En primer lugar, versículo 2. Despierta, dice la nueva versión internacional. Despierta y afírmate en lo que es realmente importante o rescatable, y no en esas obras imperfectas. Ahora Jesús nos llama a despertar, a vigilar y a afirmarnos en lo único que nos puede dar vida y que nos puede rescatar y restaurar. Pues no nos pase lo mismo que a aquella ciudad. Y este mandato de despertar no es algo nuevo. Lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Jesús le ordenó a sus discípulos allá en Mateo 24:42: velad pues, no sabéis a qué horas ha de venir el Señor. En Getsemaní le dijo a sus 3 discípulos: velad conmigo mientras oro, pues se durmieron. A lo que el Señor le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y para tan solo dar 3 citas, en Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que sufra vergüenza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Hermanos, esta advertencia nos urge a mantenernos despiertos, vigilantes, esperando el regreso de Cristo, porque Él vuelve. Despiertos, no sea que nos tome por sorpresa, durmiendo en los placeres de este mundo y en la comodidad de una iglesia. ¿Será que también hemos bajado la guardia frente a los enemigos? Satanás, la carne y el mundo. ¿Será que estamos viviendo como si Cristo nunca fuera a regresar y no nos fuera a sorprender? Iglesia, despierta. Ahora no podemos ser tan hipercríticos tampoco y desahuciar a la iglesia, porque ninguna iglesia que parezca tan muerta como Sardis estará sin esperanza para el Señor. Él la quiere levantar y Él tiene el poder para hacerlo también. Hermanos, por eso, si tú ves a la iglesia como muerta, a la iglesia en Colombia, si tú ves tu vida como muerta, la vida de tu hermano, la vida de tu familia, que es la iglesia del Señor, esta palabra trae esperanza para ti. Afírmate en el Señor. Él es la fuente de vida y no en esas obras imperfectas que los eventos no pueden saciar. Hermanos, aunque no somos salvos por obras, si somos salvos, nuestra fe sí debe producir buenas obras, obras de justicia, obras de testimonio, obras que testifiquen de nuestra fe, porque si no, es una fe muerta, dice Santiago 2:14. Y este parece ser el caso de Sardis. Habían obras, sí, pero no eran obras con un contenido interior, no eran obras de fe, no eran obras de un testimonio de integridad, no eran obras de servicio, no eran obras que testificaban de la salvación, sino obras más bien para buscar la salvación. Simplemente decían: para venir a Cristo, pórtate bien, no tomes, no robes, no mates, no fumes, y ven a la iglesia. Trata de arreglar, mejorar tu comportamiento y asiste a la iglesia. Creían que con eso era suficiente y entonces no hablaban mucho del evangelio, de la palabra que cambia y transforma vidas. Bodegas llenas de gente con una profesión de religión, pero no un nuevo nacimiento. Que participan en un evento formal, pero que no rebosan de vida espiritual. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que no tenemos poder para reformar nuestro comportamiento por completo. Por eso necesitamos de Jesús, quien es el que nos da vida por su Espíritu y su palabra. Y Él ofrece vida a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y en fe. Y cuando haces esa profesión de fe, Él también promete limpiarte y santificarte, como lo dice Efesios 25 al 27. Él dio su vida por la iglesia para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, presentársela a sí mismo una iglesia limpia y sin mancha delante de Él. Esa es la buena noticia. Que cuando creemos el Evangelio producirá entonces el fruto de santidad en nuestras vidas. Y esto es lo que dice el punto que sigue. Recuerda entonces el Evangelio, lo que has recibido, lo que has oído, y obedécelo, y arrepiéntete. Parece que el letargo en que estaban, en sus obras imperfectas, mostraban
que había olvidado el Evangelio. Por eso el Señor se los recuerda. Y como consecuencia, tampoco lo estaban obedeciendo. Este mandamiento nos invita a estar despiertos, pues hermanos, necesitamos el Evangelio no solo para obtener una nueva vida, sino también para mantener esa nueva vida. Es fácil suponer hoy que la gente conoce el Evangelio y lo entiende, y entonces dejar de recordarlo. El teólogo Don Carson dice que el Evangelio puede perderse en una sola generación, como le pasó allá al pueblo de Israel en Jueces, en el tiempo de los jueces. Dice el capítulo 2, verso 10 de Jueces: y se levantó una nueva generación que no conocía del Señor. Y entonces fue la época del caos. Porque la primera generación lo cree, lo practica y lo aplica fielmente a su vida personal, a su vida eclesial, a su vida pública. Pero la siguiente parece que lo da por sentado, ya no lo vive, y poco a poco solo van quedando los ritos, las tradiciones, como la mujer del comienzo, y los monumentos históricos. Solo frases bonitas. Hermanos, por muy viva que parezca la iglesia ahora, estamos a tan solo una generación de una posible muerte. Y Pablo usa este mismo lenguaje con la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 15, del 1 al 2, donde dice: ahora pues, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantuvieron firmes. Mediante este Evangelio son salvos y seguirán siendo salvos si se aferran a las palabras que les predico. Y el Evangelio, hermanos, es esa buena noticia de que aunque merecíamos la muerte por nuestros pecados, el Padre Celestial ofreció a su Hijo Jesucristo para que viviera esa vida que Dios exige que vivamos. Él la vivió por nosotros y pagó el castigo que le debíamos por el pecado. Y quien abrace este regalo a través del arrepentimiento y la fe, entonces recibirá el perdón de pecados y pasará a ser un hijo, una hija del Señor. Y cuando se predica esta palabra del Evangelio acompañada del poder del Espíritu Santo, entonces se produce el milagro de una nueva vida, como dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero no solamente hay que recordar el Evangelio, sino que una señal genuina, de una fe genuina, es la obediencia. En la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 se nos recuerda y se nos ordena ir a ser discípulos, pero añade al final, enseñándole que obedezcan todo lo que les he enseñado. Obedezcan todo lo que les he enseñado. No basta con traer gente a la iglesia, no basta con venir a la iglesia, no basta con hacer eventos, actividades. La fe genuina es la que al venir a Jesús obedece también. Ese es el Evangelio integral. No es la fama, no son los eventos, las estrategias, proyectos humanos. Es la obediencia a Cristo lo que demuestra una verdadera vida. Lo demás adorna el Evangelio, pero no es lo esencial. ¿Qué mejor prueba que un buen testimonio? Por sus frutos los conoceréis. Obedecer debe influenciar cada área de nuestra vida.
tanto en la intimidad como en la vida pública y como iglesia. En muchos casos la reputación del cristianismo es positiva, pero en otros no. Pero si obedecemos, hermanos, nuestra vida se caracterizará entonces por las obras del Espíritu y no por las de la carne. Serviremos al prójimo, al vecino. Refrenaremos nuestra lengua. Y en amor edificaremos vidas para el reino de los cielos. ¿Acaso nuestra obediencia no cambiaría la reputación de la iglesia en Colombia? ¿Qué impacto tendría si camináramos en obediencia, manteniendo la unidad, amándonos como el Señor nos amó y restaurando la paz como verdaderos embajadores de paz que somos? Pero la obediencia no sucede naturalmente. Hay que estar despiertos, vigilantes, fortaleciendo y proclamando el Evangelio al recordárnoslo en todo tiempo y en todo lugar. Recordárselo a los niños, recordárselo a los jóvenes, recordárselo a toda la comunidad, a fin de equiparnos para vivir las vidas dignas que al Señor le agrada. Solo el poder de la palabra y del Espíritu Santo nos pueden llevar a un arrepentimiento genuino y continuo. Arrepentidos, dice el Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué horas te sorprenderé. No podemos repetir la misma historia de Sardis, si no, no habrá más oportunidades, lo que está diciendo el Señor. Porque a veces creemos que el juicio, o más bien que la venida del Señor pareciera tardar en llegar, pero hoy debemos recordar que ciertamente vendrá. Si usted no diga amén. Y los que son fieles serán aprobados, tendrán una buena fama delante de Dios. Pero tienes unas cuantas personas que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Verso 4. Hermanos, mientras hayan fieles, estos fieles en la iglesia permanecerá viva delante de Dios. Y los fieles son aquellos cuya fe genuina se evidencia en esa santidad que el Señor valora. ¿Quieres ser parte de ese remanente fiel? Uy, no todos. ¿Quieres ser parte de ese remanente fiel? El que venciere será también vestido de vestiduras blancas. Los romanos celebraban sus victorias en una procesión vestidos de túnicas blancas. Así que, hermanos, hay esperanza para todos los que despierten hoy del sueño de una religión y salgan del engaño de esa religión y abracen el Evangelio del Señor. Esos vencedores marcharán con Jesucristo el Rey. Y en lugar de juicio recibirán vida eterna y un nombre que perdurará hasta la eternidad. Y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga. Esto no significa que podremos perder la salvación, sino más bien esto confirma que aún más que aquellos que no demuestran ser cristianos verdaderos, como en Mateo 7, 21 al 23, el Señor les dirá: nunca los conocí. Pero que participamos del evento de sanidad y de liberación, nunca los conocí. En cambio, los fieles
Los fieles deben ver esta palabra como el sello, como la garantía de que Jesús, quien les dio vida, verdadera vida, por su palabra y por su espíritu, Él mismo se asegurará de que esto se cumpla. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, hoy muchas iglesias como Sardis están luchando por tener un nombre, una fama, tratando de llenar bodegas con estrategias, mercadeo, pero están dejando de lado el Evangelio. Tal vez se les reconoce por su música, por su tamaño, por su presupuesto, su influencia política. Oremos para que en Colombia nos reconozcan por aferrarnos a Cristo, recordar el Evangelio y obedecer la palabra. Y para que cuando Cristo, el Cristo resucitado, vuelva por nosotros y nos evalúe, no diga: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sino, aquí está tu nombre en el libro de la vida. Padre, aquí está tu Hijo. Para ser cristiano, no basta con venir el domingo a la iglesia o leer la Biblia una vez al mes. El cristianismo es un estilo de vida. Es el estilo de vida de Jesús. Hermano, que la imagen del pescadito en tu carro no esté siendo para vergüenza. La próxima vez que vayas en el auto o estés haciendo la fila en el banco o atendiendo a algún cliente, recuerda, el mundo te está mirando y esperan ver a Cristo en tu vida. ¿Por qué no se coloca en pie y cierra sus ojos, reflexiona en esta palabra por un minutico más? ¿De qué lado estoy? Piensa, ya que el Espíritu Santo nos examina. Estoy del lado de simple asistente. Tal vez llegué aquí por un evento que me gustó y me quedé. Y realmente no he tenido un encuentro con el Señor, un encuentro transformador. ¿Cómo has concebido la vida cristiana? ¿Estoy dando testimonio de un verdadero nacimiento? ¿Cómo está tu obediencia a la palabra, al Evangelio? ¿Soy de los que obedecen, de los que son dignos? ¿Hay santidad en mi vida? Esto no quiere decir que haya perfección, pero sí integridad. Que lo que yo hago no solo afecta a mi vida, sino la vida de los que están alrededor. Y debo actuar con temor. Hoy por hoy hay mucha gente tocada, pero no cambiada. Hay mucha gente tocada, pero no cambiada. Como Orfa, que lloró, pero se quedó en su tierra con sus dioses, siguió viviendo la vida del impío. En cambio, Ruth renunció a todo. ¿Cómo responderemos hoy? ¿Cómo respondes tú? Cierra sus ojos. Dígale: Señor, haz la obra en mí.
yo al Señor le invito, abre tu corazón a Él. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere comenzar una gran obra en tu vida, de renovación, de restauración. Él puede vivificarte y darte vida, esa nueva vida. Eso que no dan los eventos, la estrategia. Levanta tu hermano y dile: Señor, aquí estoy. Me humillo ante tu majestad. Me rindo ante tu presencia, Señor, reconociendo que eres tú el único que puedes ayudarme a vivir la vida que a ti te agrada. Empodérame con tu Espíritu Santo, infunde vida, Señor. Dile: Señor, sopla el aliento de vida. Oh Señor, produce ese milagro, la vida, el nuevo nacimiento en nosotros. Avívalo aún más, Padre. Hoy clamamos también por la iglesia, Señor, en Colombia. Una iglesia que confía más en estrategias que en el poder del Espíritu Santo. Es preocupante. Perdónanos, Señor. Y despierta a tu iglesia, Señor. Porque tu venida está cerca. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, mi vida. Hoy me rindo ante tu majestad, ante tu grandeza, oh Rey. Dígalo así: majestad, majestad. Tu gracia me encontró como soy, con manos vacías pero vivas en ti. Majestad, majestad, por siempre tu amor me cambió. En la presencia del Santo. Dígalo de nuevo: majestad, majestad. Tu gracia me encontró como soy, con manos vacías pero vivas en ti. Por siempre tu amor es tu amor que transforma. En la presencia de tu majestad. El Señor les bendiga, hermanos.